Buenos días para todos y para todas. Les damos la bienvenida a este encuentro de Enseño porque quiero. Para quienes están por primera vez en este espacio, les contamos que esta es una estrategia de la Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Antioquia, la cual es liderada por UDE Educación Virtual. Aquí promovemos encuentros de apropiación social del conocimiento e invitamos a que toda la comunidad universitaria, profesores, estudiantes, egresados, administrativos y jubilados puedan participar como ponentes. Y convocamos a toda la sociedad en general para que puedan participar como asistentes. Hoy vamos a tener una charla titulada Costeñol y Paisol, dos formas de hablar un mismo idioma. Para ello nos acompaña Grimaldo Olea Liñán. Él es docente comprometido con la formación de formadores en matemáticas. Y Manuel Morales Morales, profesor titular del área de lenguaje de la Universidad de Antioquia y doctor en lingüística, ciencia cognitiva y lenguaje de la Universidad Pompeu Fabra. Agradecemos a los profesores Grimaldo y Manuel por la preparación de este espacio y por acompañarnos también. Les voy a dar entonces la palabra para que podamos dar inicio a este encuentro. Buenos días. Agradecemos a todas las personas que han tenido a bien aceptar esta invitación que hemos hecho el profesor Manuel y yo con apoyo de UDE Arroba para que conversemos un rato acerca de las formas de hablar que manejamos especialmente en la costa atlántica, particularmente me refiero a la región de Cartagena y al español que se habla en Antioquia. Si bien mi formación académica ha sido en la matemática, la que me ha servido para ejercer la profesión docente, debo decir que también me apasiona mucho el estudio de ciertas características del lenguaje. Al fin y al cabo, matemática y lenguaje van de la mano. No es posible hacer matemáticas si no tenemos una competencia lectora desarrollada. Hace unos 12 años empecé a hacer un trabajo, como diría Juan Gosaín, un trabajo que tomé como un juguete divertido, y es el de hacer un estudio comparativo entre los dos idiomas, entre comillas, que hablamos en la costa y en Antioquia. Esto lo empecé porque llevo más de 60 años viviendo en Antioquia y esta experiencia amplia me ha permitido distinguir o detectar las diferencias que se usan en una y otra región en el manejo del idioma. He llegado a recopilar unos 2.300 términos o expresiones que se usan comúnmente en la costa atlántica y que no son de uso corriente en Antioquia. Planteemos una pregunta inicial. ¿Existe un dialecto costeño? Podríamos ampliar la pregunta. ¿Existen dialectos en Colombia? Debo decir que no tengo respuesta para ello, pues no tengo formación lingüística, y esa respuesta se la dejo a mi compañero Manuel para que nos haga un planteamiento acerca del tema. En cuanto a mi trabajo, en este momento tengo escrito
un texto inédito que yo titulo Simiente para un glosario costeño. El título tiene la idea de que este trabajo sirva de semilla para un trabajo más amplio de investigación que haga, que dé cuenta de todo de toda la parte lingüística que se habla, que se maneja en la costa atlántica, en La Guajira, en el Cesar, en Atlántico, en Bolívar, etcétera. Existen al respecto varios trabajos que me parece que son interesantes y en los cuales ya uno empieza a notar también que hay diferencias entre las subregiones. Está el lexicón de colombianismos del profesor Mario Alario Di Filippo, el lexicón de guajirismos del profesor Amílcar Acosta, el lexicón del Valle de Upar de Consuelo Araujo, está el diccionario de la lengua afropalenquera español de Solmeri Cáceres, está el costeñol, un dialecto con toda la barba de José Elías Curi, dimes y diretes de Alfredo de la Espriella. Hay un trabajo también que me parece interesante de una cantante cordobesa que utiliza el seudónimo de Martina la Peligrosa. Ella tiene un video en el que presenta unos 30 y tantos términos que se usan particularmente en el departamento de Córdoba. Ella, a diferencia de los otros trabajos que mencioné, no da una definición, sino que da ejemplos de los diferentes usos de cada una de las palabras. Por ejemplo, cómo se usa ajá, cómo se usa estropicio, cómo se usa nimalejo, etc. Acerca de la pregunta de si existe un dialecto costeño, simplemente me limito a mencionar las posiciones de tres autores. José Elías Curi, quien es un investigador sucreño, plantea que en la costa atlántica se habla un dialecto del español que intercomunica, eso lo decía él hace 40 años, intercomunica a cerca de 10 millones de personas. Y él plantea y lo sustenta, que en Colombia existen por lo menos 8 dialectos. Están el paisol, el tochol, el opita, el boyacacuno, el roleto, el pástamo, el llanero y el costeñol. También al respecto, el profesor José J. Montes planteaba en 1982 en la revista Tesauros del Instituto Caro y Cuervo, planteaba que en Colombia existen dos, ya no dialectos, sino superdialectos, un superdialecto costeño y un superdialecto andino. Y el superdialecto costeño lo divide en dos, el costeño caribe y el costeño pacífico, y dentro de estos plantea algunos subdialectos, lo que ya apunta a las diferencias que hay en las diferentes subregiones. Quiero decir con esto que en la costa atlántica no es unánime la forma de hablar, sino que se notan diferencias importantes. Y hay un clásico que es la obra de Mario Alario Di Filippo, quien la obra que se llama Lexicón de colombianismos. El profesor Alario Di Filippo define colombianismo como vocablo, giro o modo de hablar propio de los colombianos. Entonces, siguiendo al profesor, podríamos definir costeñismo como vocablo, giro o modo de hablar propio de los habitantes de la costa atlántica colombiana. En mi trabajo he decidido separar los diferentes términos en algunos grupos que quiero señalar. Hay un grupo de vocablos que usamos en la costa que están registrados en el diccionario de la Real Academia Española y que en la costa usamos tal
como indica algunas de las acepciones que se plantean en el diccionario, pero que no se usan en el resto del país, o por lo menos que yo sepa en Antioquia. Hay palabras como, por ejemplo, ventorrillo. Ventorrillo está definido exactamente. El ventorrillo es digamos, una tienda en donde de segunda especie, en donde se venden muy poquitos artículos y de bajo costo. Está la palabra, por ejemplo, contramatarse. La palabra contramatarse, no cualquiera pensaría que se trata de que una persona se mató. No, es sufrir algún accidente y sufrir algunas roturas, algunos daños en la parte ósea. Esta palabra, por ejemplo, la usa el maestro Escalona en su disco La creciente del Cesar, en donde habla de un camionero que en la curva de un puente se mató y, se estrelló en el camión y quedó contramatado. Dice que lo encontró contramatado con las dos piernas quebradas. Ese es un ejemplo. Hay una palabra que cachetero, la palabra cachetero resulta que está definida tal como lo usamos en la costa. Es una persona que vive, lo plantea así, de cachete, que bebe de cachete, que bebe a expensas de los demás. Donde encuentra una parranda, allí se pega y no aporta un peso. La palabra baratillo. Un baratillo también es una tienda de segunda mano y está definida, así como lo usamos, está definida en el TRAE, en el diccionario de la lengua. Está la palabra yumeca, por ejemplo. Yumeca está acogida como la persona originaria de Jamaica, ¿sí? Y entonces, pero también se usa como sinónimo de negro. Si recordamos la canción La Gota Fría, entonces el autor plantea que a su contrincante, Lorenzo Morales, dice que no va a tener ningún criterio porque él es un indio yumeca, queriendo decir que era un indio negro. Bien, hay otras palabras cuyo origen no está claro, si es una creación de la costa atlántica, o también algunos que, si bien están en el DRAE, no se usan en ninguna de las acepciones que trae el diccionario. ¿Sí? Está, por ejemplo, la palabra tumbacuchara. Un tumbacuchara es una tienda pequeñita en donde se venden poquitos artículos. Está la palabra esporrondingarse, que yo le mencionaba ahora al compañero Manuel. La palabra esporrondingarse significa, digamos, caerse después de estar en lo alto, digamos, venirse abajo. Un ejemplo podría ser en este momento el caso de la Selección Colombia de fútbol, que en los comienzos de la eliminatoria estuvo en los primeros lugares, en los primeros, segundo lugar, y en las últimas 4 fechas podríamos decir que se esporrondingó, se vino abajo, ¿sí? Está la palabra chorote, está la palabra cucayo, etcétera, etcétera. Hay un trabajo de una profesora palenquera, la profesora Solmeri Cáceres, que plantea, es un diccionario de la lengua afropalenquera español. Es interesante porque ahí uno descubre el origen palenquero, el origen africano de algunos términos. Por ejemplo, abolearse, que es tirarse de cualquier manera en la cama, amalayar, que entre otras cosas amalayar, que es desear algo con ansias, también está contemplado en el diccionario de la Real Academia. Está la palabra bangaña, jesuita. La palabra jesuita se usa como una persona que es hipócrita, que es
personas de doble moral. Bien, hay otros grupos de términos que se originan, que son anglicismos, que son adaptaciones del inglés. Por ejemplo, la palabra catapila. La palabra catapila resultó de cuando llegó la primera maquinaria amarilla a la costa, eran de marca Caterpillar, y entonces por la pronunciación catapila que se le asignó el nombre catapila a esa máquina. Está la palabra envelope. El envelope es simplemente, así se escribe en inglés, envelope, es el sobre para cartas. Hay una expresión muy común en la costa, hafana hafana. Hafana hafana es la pronunciación, casi que la pronunciación de la expresión half and half, mitad y mitad. Sí, hacemos el negocio, pero vamos hafana hafana. Bien, hay otras expresiones, muchas, que ya se derivan del béisbol, del deporte del béisbol. La palabra average es el promedio. Con el arbitraje se han creado dos palabras. El término umpire es el término que significa hacer de árbitro en un partido de béisbol, y el umpire es la persona que hace de árbitro, ¿sí? Está la palabra antesala. La palabra antesala incluso ya está registrada en el diccionario de la Real Academia como la tercera base. Y el antesalista es la persona que defiende la tercera base en el béisbol. En cuanto a los términos derivados del béisbol, en los comienzos de la obra El Flecha de David Sánchez Julião, hay unos ejemplos claros. Cuando el Flecha, ese personaje que fue un boxeador fracasado, él plantea esta frase: de viejo Davidson, ¿sabe qué? Desde hace rato yo lo tengo visté, echándole el ojo para lanzarle las incidencias del partido de mi vida. Desde hace rato lo tengo visté, desde hace rato lo tengo visto, lo estoy buscando, y para él su vida es un partido de béisbol, en donde se tiene éxito, se puede fracasar, etcétera, etcétera. Y él agrega: y yo, ñerda, fildeándolo a campo abierto todo el tiempo, y chas, vea usted, me queda usted de bomboncito al pitcher. Fildeándolo a campo abierto es he estado buscándolo por todas partes, y me ha llegado usted de la manera más sencilla. He logrado encontrar de bomboncito al pitcher. Bomboncito al pitcher es el de los batazos más fáciles de atrapar en el béisbol. Y él define, el Flecha define periodista, dice, como un man que desde la máquina de escribir es el umpire del partido de la vida, el umpire, el árbitro del partido de la vida. Una pregunta que podemos plantear es: ¿por qué? Y la plantea Juan Gosaín en una disertación. ¿Por qué en el Caribe somos, digamos, diferentes? Y hace la aclaración: diferente no significa ser mejor o peor, significa que se tienen costumbres diferentes, se habla de manera diferente, etc. Y entonces David Sánchez Julião dice: eso se debe a que nosotros somos el producto de unas 4 etnias, una tetraetnia. Digamos, los indios caribe, los africanos, los árabes, etc. Y Juan Gosaín lo lleva a que somos productos, eleva esas 4 etnias a unas 10 etnias. Sí.
Y entonces dice David Sánchez que esa mezcla de razas, esa mezcla de razas es la que nos ha permitido a nosotros manejar el lenguaje de manera diferente y que nos permite crear códigos. Él cuenta una anécdota que le ocurrió en la Unión Soviética por allá en los años 80, siendo embajador en la Unión Soviética, un cordobés, le tocó a David Sánchez encabezar una delegación cultural a un evento que había en la Unión Soviética, y entonces él era amigo de este embajador costeño y en un descanso le pidió al embajador que le facilitara la limusina para ir a hacer algunas compras en Moscú. El embajador aceptó gustoso y le permitió le prestó la limusina y le pidió a su esposa que acompañara al invitado, a David Sánchez. El conductor de la limusina era un soviético. A la señora del embajador se le olvidó decirle a David Sánchez o advertirlo mejor, de que el conductor era un espía y que hablaba español. En un momento del viaje, se le ocurrió a David Sánchez decir esta expresión: qué tristes las noches sin luces de neón. De inmediato la señora del embajador, que también era costeña, se preocupó y decidió advertirle de que tuviera cuidado, pero ya no podía hacerlo en el lenguaje corriente. Entonces le lanzó esta frase: cortapico calla la boca, Cayetano baila también ae merecumbé, que el corroncho que maneja nos tiene visté. Esa frase no podía entenderla por más español que supiera el conductor, pero él entendió perfectamente que debía tener cuidado porque el conductor entendía perfectamente todo lo que dijeran, porque era un espía y hablaba español. Yo quiero hacer entonces una pausa y darle la palabra a mi compañero Manuel para que nos hable ya de aspectos lingüísticos propiamente. Bueno, muchas gracias. Voy a tratar de ser muy breve en algunos conceptos básicos para intentar explicar la pregunta primera que me lanzó el colega, a quien felicito de antemano por ese excelente trabajo que ha hecho hasta ahora, esa recolección del lenguaje del Caribe. Vamos a plantear primero, respecto a la noción del ser humano, cómo cuando nosotros nos planteamos temas de lenguaje, tenemos que tener en cuenta que hay que situarnos en dos grandes premisas. Primero, la biológica, es decir, nosotros tenemos que reconocer que somos animales, pertenecemos al reino animal. Y segundo lugar, tenemos una premisa simbólica fundamental. Por algo nos decía Juan Jacobo Rousseau que el ser humano es un ser depravado. ¿Por qué? Porque nos saltamos del reino animal, creamos el mundo simbólico a partir de los signos sin regreso. Entonces nosotros vivimos en un mundo puramente simbólico, cultural. Todo lo que manejamos es un mundo simbólico. No me voy a detener ahí porque quedaría para un curso de semiótica. Voy a referirme muy brevemente a cómo
se desarrolla ese lenguaje en los seres humanos? Nosotros tenemos, en primer lugar, como lo dice Noam Chomsky, el gran padre de la lingüística moderna, tenemos un órgano que se llama el cerebro. Ese órgano, cuando nacemos, está listo. Simplemente a medida que el ser humano va creciendo, va desarrollándose, entonces se va dando un proceso de maduración cerebral. Ese cerebro va a madurar hasta nuestra vida adulta. Y ese cerebro nos va a permitir establecer una relación muy interesante entre lenguaje, cognición, emoción y cultura. Rápidamente, el lenguaje es considerado en la lingüística como una facultad biológica con la cual nacemos todos los seres humanos, que se va a detonar siempre y cuando nosotros estemos socializados, vivamos en una sociedad y siempre y cuando tengamos capacidad de audición. Es decir, si somos sordos es muy difícil adquirir la lengua materna, pero si tenemos buena audición, entonces se va a desarrollar esa adquisición de lo que llamamos lengua materna. Pero esa lengua, ese lenguaje está relacionado directamente con la cognición. A medida que nosotros vamos creciendo, vamos entonces desarrollando el lenguaje y vamos ampliando nuestra esfera de conocimiento desde la casa, posteriormente desde la escuela, desde el mundo exterior y de las otras instituciones de educación, si tenemos la oportunidad de pasar por ellas. Pero esa relación lenguaje-cognición tiene que tener en cuenta que opera un fenómeno que llamamos el fenómeno de la emocionalidad. Cuando nosotros hablamos, estamos dejando ver en qué estado emocional estamos. Eso se trabaja inconscientemente, no tenemos conciencia de ello. Y entonces decimos que ese lenguaje, esa relación lenguaje, cognición, emoción, nos permiten entonces habitar este mundo simbólico que entonces llamamos un mundo pleno de relaciones culturales. Es decir, la cultura abarca no solamente el lenguaje, sino que abarca otros aspectos del ser humano, las diferentes concepciones que él va logrando desarrollar y adquirir en su entorno. Otra característica que podemos analizar es la capacidad de la predicción cerebral. ¿Qué significa esto? Que nuestro cerebro predice, es decir, no solamente lo que va a ocurrir, sino que lo que está visualizando ese cerebro a partir de sus diferentes perceptores, bien sea la audición, bien sea la visión, el tacto, el olfato, etcétera, percibe el entorno. Esa predicción cerebral hace de que desde niños, entonces nosotros vamos adquiriendo la forma de hablar del entorno. Por ejemplo, si estoy en Cartagena, si estoy en Montería, ese niño va percibiendo ese mundo exterior y entonces la predicción neuronal le va permitiendo que él vaya adquiriendo la lengua, pueda hablar y pueda ir entendiendo lo que está escuchando en el medio. Tenemos también otra característica muy interesante que es la plasticidad cerebral. ¿Qué significa la plasticidad cerebral? Que un niño, por ejemplo, es como una esponja, tiene una plasticidad cerebral muy grande, por eso los niños empiezan a adquirir conocimiento desde muy pequeños. Por eso los grandes campos del conocimiento deben iniciarse desde niños. Adquisición de segundas lenguas, la música, las artes, desde niño. Un niño puede adquirir varias lenguas en simultáneo.
Hasta hace poco se creía que no, que atrofia el cerebro. No, hoy en día ese tabú se ha quitado. Un niño puede adquirir varias lenguas en simultáneo. Ese cerebro entonces va desarrollando plasticidad de acuerdo a nuestra edad. Ya cuando estamos mayores, ya una persona que esté en una edad de 60 años para arriba, indudablemente sigue teniendo plasticidad, pero no tiene la misma del niño. Lo que tiene diferencia del niño es experiencia, tiene más conocimiento que el niño porque ha trasegado por más tiempo. Y hay otra característica que llamamos periodos críticos. Si una persona no ha adquirido la lengua entre los primeros años de vida, esa persona va a ser muy difícil que adquiera la lengua. Hoy en día se calcula que con estos ejemplos de los niños lobos que de pronto se analizan en la antropología y en la lingüística, se ha podido demostrar que una persona ya de 20 años, como el caso de una niña de Borneo que hace unos 10 años encontraron, que se levantó con animales en la selva, a pesar de que reconocieron que era genéticamente de una familia, esa niña perdió por el periodo crítico la capacidad de adquirir su lengua materna. Ya habrá que hacer otros procesos para intentar acercarla a alguna lengua. Ese cerebro entonces crea la representación del mundo en nosotros. Cada uno de nosotros vamos formando una representación del mundo, bien sea dentro de uno u otro espacio donde nos levantemos. Y es por eso por lo que aquí estamos hablando ya de cómo hay una forma de hablar en la costa caribeña diferente a la forma de hablar en la costa del Pacífico y diferente a la forma de hablar aquí en Antioquia. Ese cerebro es tallado desde que nosotros nacemos. Por ejemplo, si un padre llega drogado, llega borracho a la casa a las 2, 3 de la mañana y hay un bebé de 2 meses y ese señor llega a maltratar a la familia, la esposa, ese bebecito de 2 meses, su cerebro está siendo tallado por todo eso que está viendo, así no lo entienda en su alrededor. Las formas de gritar, los comportamientos de agresividad, etcétera. Es decir, los seres humanos tenemos un cerebro que es tallado desde nuestra niñez. Y es por eso como en la escuela el comportamiento que se observa de los niños en los recreos es diferente. Uno observa en las escuelas de pronto niños que juegan con una agresividad grandísima. Pues ese niño está, digamos, exhibiendo, mostrando la forma como ha sido tallado su cerebro y por lo tanto su comportamiento se vuelve agresivo. Sigamos, por favor. Muy brevemente vamos a ver ese cerebro que opera como una caja cerrada muy interesante. Tiene diferentes zonas, entonces tenemos la zona frontal, que es la zona donde se plantea desde la teoría modular que existe el razonamiento en la parte del hemisferio de la frontalidad. En la parte del hemisferio izquierdo está la región del lenguaje y en la parte del hemisferio derecho está la región de la estética, la región de la memoria. En el occipital tenemos la vista y en digamos, la parte intermedia tenemos el tacto. Y el gusto está muy cerca de la región del lenguaje. Y el olfato queda entre el hemisferio izquierdo y el frontal. Estos sentidos o perceptores, como los llamaba Aristóteles, son los que nos permiten adquirir las diferentes sensaciones que se convierten en percepciones del mundo exterior
y son procesadas en el cerebro, en el neocórtex. Entonces, bien sea, tenemos que allí tenemos representaciones de tipo olfativo, de tipo táctil, visual, gustativo, etc. Entonces, todas estas percepciones que forman nuestro cerebro son las que van haciendo que nosotros vamos adquiriendo la dimensión de ese mundo exterior. O sea que ese niño que se levanta en un determinado ambiente, por ejemplo en la costa, va adquiriendo todo el comportamiento lingüístico del ambiente. Y ese niño va a hablar costeño, va a hablar costeñol si se quiere decir. No hay que enseñarle a hablar, a uno no le enseñan a hablar, el medio y esta capacidad de percepción. Sigamos adelante, por favor. Bueno, decimos que el lenguaje está formado por signos articulados. Esos signos, en la visión de Ferdinand de Saussure, se componen de dos grandes elementos: el significante, que es pura huella acústica, lo que queda en nuestro cerebro, que ingresa por el oído, y el significado, que es propiamente el campo semántico, el contenido que tiene ese determinado huella acústica, o sea, la detonación de lo semántico. Toda lengua, como sistema de signos, tiene varios componentes básicos. Fonológico, que es el que tiene que ver con los fonemas, con la producción fonemática; el morfológico, la forma como nosotros producimos los signos, las palabras; el sintáctico, que explica la manera como lo organizamos; el semántico, que explica el significado que tienen las palabras de acuerdo al medio; y el pragmático, que tiene que ver con la relación del signo y el usuario. La pragmática estudia la relación de los signos. ¿Para qué nos sirven los signos? Muchas veces le pregunta a uno a las personas para qué sirven los signos y le dicen que para comunicarse, pero es mucho más. En esta sociedad nosotros sabemos que los signos sirven para engañar, para tumbar a las personas, para herir, para hacer mucho daño, pero también para aliviar, para hacer cosas muy buenas. Sigamos, por favor. Esas características de signo lingüístico, porque hay otra clasificación de signos, por ejemplo el modelo triádico, que no lo voy a trabajar acá, esas características en términos del modelo de Saussure son arbitrariedad, es decir, los signos no son las cosas, sino los signos son las representaciones de las cosas. Si yo digo casa, casa no es la casa, sino que simplemente con ese signo apunto a una casa. Linealidad, es decir, nosotros hablamos y formamos serialidades con los fonemas que vamos ligando. Mutabilidad semántica significa que los signos cambian. Por ejemplo, hasta hace muy poco decir chimba era un tabú y era peligroso, y en la casa le podían a uno hasta reventar la boca por decir esa expresión, pero desde que Juanes aquí dijo que chimba guitarra y que chimba de gente, entonces ya eso se volvió y ya perdió, o sea, tuvo un cambio semántico, ya no es tan grave ese término como en otros tiempos. La inmutabilidad significa que la lengua no la puede cambiar un autor, ni García Márquez, no, porque hace referencia a todo el sistema estructural, o sea, es inmutable en ese sentido. Cambia sí, pero muy lentamente el sistema de una lengua. Y la doble articulación significa que yo con fonemas, que son pequeñas unidades de sonido con sentido, puedo armar palabras. Por ejemplo, ser. Pero si yo, digamos, divido esos elementos, entonces con ese ser yo puedo hacer otra palabra. Puedo hacer res, por ejemplo, me quedaría. O con casa, con los fonemas de casa, si los secciono y hago otra palabra, me podría decir casa. Entonces, yo puedo
en esa doble articulación hacer mucho tipo de discursos variando esos diferentes elementos. La acentuación y la entonación, que tiene mucho que ver con las formas dialectales, entonces va a incidir. Por ejemplo, observen, una cosa es bebe, pero otra cosa es bebé. Como observan, la acentuación se hizo en la sílaba, en la última sílaba. Igualmente, si yo digo viene hoy, significa algo. Si le pongo interrogación, viene hoy, cambia. Eso es lo que opera en las diferentes formas dialectales, que entonces las comunidades van creando diferentes formas del manejo de la entonación, de los ritmos, y se van formando los diferentes dialectos. Por favor. Bueno, o sea, recapitulando, podemos decir que hay que tener claridad mínima en esto. Entonces, el lenguaje, vimos facultad biológica con que nace el ser humano, todos nacemos con lenguaje, y que se puede detonar en nosotros siempre y cuando escuchemos y estemos socializados. Segundo, lengua es un sistema simbólico compuesto por una estructura de otros elementos que ya los enunciamos: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico, pragmático. ¿Qué son los actos de habla? Son esos actos que nosotros realizamos con las palabras. Yo con los actos de habla puedo hacer cosas buenas o malucas, y entonces puedo ofender o puedo alabar o puedo agradecerle a una persona. El dialecto entonces viene a ser un conjunto de variantes de una lengua. Ya decíamos que la lengua es un sistema estructurado, amplio. Y entonces un colectivo tan grande como el del Caribe, por ejemplo, que hablan la lengua española, por sus condiciones geográficas y sus formas de percepción del mundo y sus condiciones étnicas, ya el colega había enunciado cómo en la costa hay mucha herencia europea, africana, árabe, etcétera. Entonces todo esto incide en que la percepción del mundo sea diferente y por lo tanto la utilización del lenguaje sea diferente. Se va enriqueciendo porque esta gente viene con otras culturas. O sea que el dialecto es ese conjunto de variaciones lingüísticas que se van dando en las lenguas. Y ese dialecto podía seguir evolucionando y algún día convertirse en una lengua. Por ejemplo, cuando nosotros estudiamos el origen de las lenguas, del griego deriva el latín y otras lenguas, y del latín derivan las lenguas que nosotros llamamos románicas, el francés, ¿cierto? Italiano. El español, etcétera, etcétera, pero inicialmente fueron dialectos. Los arcaísmos son esas palabras o unidades léxicas que ya no se usan. Por ejemplo, agüitar. Agüitar está en el diccionario de la Real Academia, muy poquito escucha uno en nuestro medio. Agüitar es mirar de soslayo. Y las neologías, que son esos términos nuevos que van apareciendo con el desarrollo técnico de las culturas. Hoy en día tenemos muchos neologismos que se hacen de muchas formas. Un neologismo puede darse por adaptación. Por ejemplo, aquí decimos fútbol, pero resulta que fútbol en inglés, F, W, O y T, y bol, y nosotros ya hoy en día lo hemos españolizado, fútbol, sencillamente, y así sucesivamente. Y hay otros neologismos que se hacen por composición, por ejemplo, narcotraficante, narcoguerrilla, son términos de composición. Bueno, entonces yo creo que con estos elementos conceptuales podríamos entrar a otra intervención que va a hacer el colega aquí, y posteriormente vamos a escuchar preguntas. Sí, gracias, Manuel.
justamente sobre el verbo aguaitar. En la costa lo usa mucho el campesino. Y entonces ese campesino que usa el verbo aguaitar está el lado de corroncho. O sea, muchas veces se quiere dar la idea de que es un ignorante. Gosaín da un ejemplo de que alguna vez con un colega español, miembro de la Real Academia Española, estuvo con él en un pueblo de la costa y escuchó a un vendedor lanzar esta expresión: lo queremos man que le pese a la cobarde envidia. El español se quedó asombrado. ¿Qué dijo ese señor? Dice, man que le pese. Así hablaba Garcilaso de la Vega en los comienzos del idioma, imagínate. Y dice, y termina diciendo, y a ellos los llaman corronchos. Los corronchos somos nosotros. Quiero destacar ahora otra característica del lenguaje en la costa, es nuestra facilidad para crear apodos. El historiador barranquillero Alfredo de la Espriella, en el exordio de su obra Dimes y Diretes, afirma: la costa atlántica abona a su personalidad extrovertida, graciosa capacidad de expresión, suficiente sentido del humor, picardía innata para la elaboración de sus propias palabras. De pronto, porque sí, surgen vocablos, términos que, al fin de cuentas, se convierten en sarcásticas ocurrencias dignas de su folclórico relajo. Allá no es raro que a una persona alta, muy alta y delgada, lo llamen puyanube, ¿sí? O a una persona a la que le falta una oreja lo llamen pocillo, o que a una persona que tiene a quien los dientes le sobresalen lo llamen me muerde. Hay una anécdota, pero ya cuando Martín Emilio Cochise Rodríguez estaba en lo alto de su carrera ciclística, le invitaron a lo que se llamaba la Vuelta a la Costa. Y en una etapa que terminó en Cartagena, por supuesto la ganó Cochise, sobrado como siempre, pero el que llegó en último lugar era un ciclista cartagenero a quien le faltaba un dedo de una mano. A él le llamaban el mocho. Pero entonces el locutor que estaba transmitiendo la carrera resaltó, aquí el ganador ha sido Cochise, el gran Cochise Rodríguez, y aquí ha llegado en último lugar Mochise. Muchas veces hasta nosotros mismos nos asignamos los apodos. Yo recuerdo cuando hacíamos el último año de bachillerato, el profesor de química, pues queriendo enseñarnos lo que es el proceso de fermentación de la panela, el primer día de clase llevó un recipiente lleno de agua y le introdujo varias panelas. Como al mes, a los 2 meses ya se suponía que había fermentado, entonces llamó a uno de mis compañeros a que se dirigiera al recipiente y probara, y él probó, sacó una cucharada y la probó, y le dice, ¿a qué te supo? Dice, me supo a guarapo. De inmediato perdió el nombre. Ya no lo conocemos por su nombre, sino por guarapo. Sí, quiero destacar también que hay términos que se pueden utilizar con múltiples significados. Múltiples significados, por ejemplo, la palabra full, pero se puede usar para muchas cosas. Esto es full bacano, este es full barro, estoy full ocupado, etcétera, etcétera. La palabra ajá es una palabra que no tiene una definición, pero que tiene muchos usos. Y entonces el significado se puede ir deduciendo de la expresión en la que se presente. Por ejemplo, hay una forma de saludar que no es la corriente ¿cómo estás?, sino ajá, ¿y tú qué? Es una forma de saludar, es una forma de preguntarme ¿cómo estás?
¿sí? Para llamarte a que no te demores tanto. Ajá, apúrate. ¿Sí? ¿Por qué no fuiste a la fiesta? Porque, ajá. O sea, no hay una causa definida. Bien. La que yo mencionaba ahora, Martina la Peligrosa, plantea un ejemplo que me gusta mucho. Dice, ajá, ¿y cómo van los pelados? Mija, tú sabes que ajá. O sea, la misma expresión y la misma forma de decirlo ya indica, nos guía para que encontremos el significado. Hay palabras que el significado depende de dónde vaya ubicada y puede significar una cosa o lo contrario. Hay una anécdota de un compañero, de un colega, Jaime Mercado. En alguna ocasión él dirigía una tesis de maestría a un estudiante antioqueño. El joven decidió hacer su tesis sobre similitudes y diferencias entre el lenguaje costeño y el antioqueño. Entonces el joven, para hacer trabajo de campo, se dedicó a vivir varios días en diferentes ciudades de la costa para tomar nota de lo que escuchaba. Entonces, por alguna casualidad, alguna vez se encontraron el maestro Jaime y el aspirante a maestro, se encontraron en una calle de Montería frente al río Sinú. El joven tenía en su mano un cuaderno y un bolígrafo y tomaba nota. Y entonces, de acuerdo con lo que escuchaba, anotaba la palabra y le escribía el significado que él creía tenía la palabra. Entonces, en el momento en que conversaban Jaime y el aspirante a maestro, el joven pasó un monteriano cerca de ellos y en ese momento circulaba un carro de esos BMW lindos, recién salido de fábrica. Y el monteriano dijo, ¡herda, qué jopo de carro! Entonces de inmediato el joven anotó, jopo, bonito, hermoso, reluciente. Bien, pero se decepcionó cuando al rato pasó otro carro, pero ya una chatarra, vuelto nada. Y entonces el mismo monteriano ya dijo, ¡herda, qué carro es jopo! Entonces Jaime le tuvo que explicar la figura lingüística, la figura lingüística que entonces el joven tuvo que concluir que en el español no funciona lo que en matemáticas se llama la ley conmutativa, que el orden de los factores no altera el producto, ahí sí lo altera. Y este se llama un retruécano. Retruécano. También hay una palabra que tiene múltiples significados y se usa para muchas cosas. Es la palabra carajo. Juan Gosaín dice que es antónima de sí misma. Dice que es casi hermafrodita, dice Juan Gosaín, la palabra carajo. Puede significar simultáneamente lo positivo y lo negativo. Puede significar muchas cosas. Entonces, por ejemplo, mira ese carajo que va por allá. Pues, es una manera de mencionarlo. Para resaltar que a una persona dice, ese es un tipo del carajo. Pero también puede indicar una distancia muy grande. ¿Dónde queda eso? Eso queda en casa del carajo, queda muy lejos. A veces usan otra palabra, otra expresión más fuerte que es, eso queda en la PM, ¿sí? O también sirve para insultar, vete al carajo. También hay una facilidad para crear, digamos, modismos, expresiones, dicientes que normalmente pues no se conocen en el resto del país. Por ejemplo, sacar los chorizos del humo.
Es decir, si hay un problema, pues yo me aparto de ese problema, yo no tengo nada que ver, yo saco mis chorizos del humo. ¿Sí? Es una expresión muy corriente en la costa. Chan con chan, en algunos discos se usa la expresión chan con chan. Chan con chan es pagar de contado. Yo te vendo esto, pero me pagas chan con chan. Entonces, hay palabras que también tienen, hay una palabra corriente que, que se usa o para mostrar asombro, o para mostrar preocupación, o para mostrar alegría, pero no se usa exactamente ella, sino que se usan pues algunas aféresis o algunas simplificaciones de ella. Es una forma de decirlo es herda, como lo decía el Flecha en la obra de Sánchez Julián. A veces también no se usa herda, sino da. ¿Sí? Es otra forma de suavizar el lenguaje. O sea, es una forma eufemística de usar la palabra. Bien, tenemos una cantidad grande de términos, como les decíamos, hemos recopilado más de 2.300 términos o expresiones y nos llevaría muchísimo tiempo pues, presentar una lista completa. La idea es que queremos invitarlos a que ojalá un grupo de profesores, de estudiantes, se dedique a hacer un trabajo ya serio, ya con base científica, un trabajo investigativo para ampliar todos estos estudios que existen sobre el manejo del español que se hace en la costa atlántica y que se hace también y también el que se hace en el interior del país. Yo quiero terminar haciendo una invitación ahora que está a punto de iniciarse la serie Cosiaca, que va a ser una oportunidad, según he visto, para ver cómo se recuperan términos que antiguamente se usaban en Antioquia, pero que ya no son del uso corriente. Invitamos a los asistentes a que nos aporten con sus opiniones, con sus criterios, con comentarios, las preguntas que a bien tengan, pues estamos dispuestos a escucharlos y a responder. Tus preguntas las pueden realizar a través del chat o también a través de la opción de preguntas y respuestas. También pueden levantar su mano y nosotros estaremos habilitando los micrófonos de las personas que no quieran hacer esa consulta a través del chat, sino a través de este encuentro. Por acá Jorge Luján nos levantó la mano. No sé si podemos darle el permiso para que pueda acceder a la pregunta. Ah, bueno, ya la bajó. No sé si fue por error que levantó la mano. Nos dejaron un comentario también por acá en el chat. Diana Giraldo nos dice felicitaciones a los profesores Manuel Morales y Grimaldo por este espacio. Muy interesante este tema que ayuda a visibilizar y valorar las variedades del español que hablamos en Colombia. Claro que sí. ¿Me ayudan, por favor, que Donaldo está levantando la mano? Y Hola, ya tienes el micrófono habilitado. Puedes hacer tu no sé si pregunta. puedo, si me escuchan. ¿Me Sí, te escuchan? escuchamos súper bien. Sí, este es una divertida lúdica, lo que ha establecido mi compañero de aulas en la secundaria, Grimaldo Oleas. Lo saludo y lo felicito. Yo tengo un par de inquietudes sobre la palabra eh, sobre la palabra, perdón,
Ah, caramba, se me escapó aquí la palabra, esporrondingarse o se esporrondingó. Hay una expresión similar. Sí, 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 perdón. Entonces, esporrondingarse, yo tengo una sinonimia, o sea, hay una palabra sinónima que se usa mucho, no sé, durante mi infancia en la ciudad o en Arjona, Bolívar. Cuando decimos esporrondigó también podemos usar la palabra le cayó la macocoa. O sea, en un partido de Serie Mundial del año pasado, los Yankees estaban jugando excelentemente y de repente el equipo se desfiguró y entonces yo enseguida me recordé de mi infancia y dije, a los Yankees de Nueva York les cayó la macocoa, o sea, se esporrondigó. Esa es una palabra que no sé si la tengas incluida en tu lexicón. Y la otra inquietud que me asalta, que recuerdo o que quiero expresar es a raíz del establecimiento en un corregimiento de Arjona que se llama Sincerín. Ahí se estableció la primera industria azucarera, la Central Colombia, y había eh, eh, técnicos que vinieron, o sea, la tecnología era de Cuba y Cuba tenía mucha influencia de Estados Unidos y el béisbol se practicó en esa región, en ese sector y hubo un par de expresiones que los niños que no sabíamos nada de inglés, pero que escuchábamos la fonética, por fonética, time out, o sea, tiempo de salida, tiempo de espera, pedir un time. Entonces, nosotros, o sea, los niños decíamos y lo desfigurábamos, time out. Time out era cuando estaba el partido fervorosamente, alguien pedía que se suspendieran las actividades y decía un time out. Y la otra expresión era, establecimos un juego que después entendí que se decía libertad, vamos a jugar a la libertad. Y era la expresión free play, o sea, juego libre. Entonces, allá se estableció por fonética el juego, vamos a jugar pero desfigurado, al free play, al free play. Vamos a jugar al pliplea, decíamos al pliplea, o sea, a la libertad, por desfiguración fonética del inglés. Y por escucharlo de las personas que sí lo conversaban allá en el ingenio, en la central azucarera. Esas dos acotaciones, querido amigo, quería hacer. Un abrazo. Y al profesor Gracias, Manuel, Donaldo. también un saludo. Gracias, Muchas Donaldo. gracias. Sí, sí, la expresión time out muchas veces se generó en time y después se generó en tean, que era una forma incorrecta pues, de decirlo. Tienes toda la razón. Y sí, cuando tú hablas de las expresiones de Arjona, Arjona es una ciudad cerca de Cartagena, eso muestra que lo que yo decía, las diferencias entre las subregiones. Yo, por ejemplo, la expresión que tú dices que le cayó la macocoa, yo no la conocía, ¿sí? Porque realmente en Cartagena no se usa. Muy bien. Ok. Ese era el tablero. Gracias. Gracias, Donaldo. Muchas gracias, Muchas Donaldo. gracias, Tenemos Donaldo. también otro Tenemos también comentario por acá en el chat. Nos dicen que muy interesante el seminario, una cantidad de conceptos nuevos que no conocían. Muchas gracias a los panelistas. Está levantando la mano Jorge Luján. Jorge, adelante. Ya me parece acá que tienes el micrófono habilitado. Me parece muy interesante este panel que se está desarrollando, porque yo tengo también muchos interrogantes. Por ejemplo, fíjense que en la costa atlántica nunca hablan de su merced. Y usted coge
lo que es Bogotá y el interior del país, su merced, su merced, su merced. Pero en nuestros departamentos estos, jamás hablamos de su merced. Su merced significa decirle a usted. Otra significación importante es cuando usted está diciendo muchas cosas y no dice nada, dice uno, este es una cantinflada. Eso es una cantinflada. O sea, querer decir mucho y no está diciendo nada en el fondo. Otra expresión que también me llama mucho la atención es cuando, eh, cuando habló el señor del famoso carro Jopo y después veo que ahí la propiedad conmutativa no se da bajo ningún aspecto. Ahí el orden de los factores no altera el producto. Nunca. Porque es completamente diferente lo que se quiere decir. Como también pienso que en las expresiones de béisbol también es importante cuando Marco Pérez dice está pasando el Niágara en bicicleta, significa que están las bases llenas y el tipo está en 3 y 2. Y entonces dice, el pitcher está pasando el Niágara en bicicleta. Cuando se dispara un fly, dice es un palomón. Eso quiere decir que es un fly zone. También podríamos decir sobre muchos otros aspectos que yo tengo aquí en mano, por ejemplo, cuando se dice que una persona ese es ni fu ni fa. Ni fu ni fa significa que es un cero a la izquierda. No actúa. Y podríamos, también tengo otras expresiones cuando en cuanto a la cuestión de García Márquez. Fíjense que el pueblo que me llama García Márquez Macondo es un árbol frondoso como la ceiba, un árbol frondoso grandísimo que existe en nuestro medio. Y él a ese árbol que se llama Macondo le puso el nombre del pueblo. Fíjate. Como también eso cuando decimos que esto es un pataleo de ahogado. Pataleo de ahogado en nuestro medio quiere decir que lo que usted decía, que él no tiene nada que hacer el contrincante. Eso ya está decidido. Se mira. Es una anchova, también se dice a veces. Está jugando con una anchova. Una anchova quiere decir que el otro equipo no le sirve para nada, no le da la talla. Realmente son muchas las expresiones que llaman mucho la atención aquí cuando se hablan de que podríamos decir también otras expresiones muy comunes que en realidad cuando se dice, por ejemplo, una golondrina no hace verano. Una golondrina no hace verano. O sea que eso no llega a ninguna parte prácticamente. O sea que está en una lucha entre un gigante entre un David y un Goliat. Y así sucesivamente. Mucha expresión, yo estoy de acuerdo con eso, que eso cambia muchísimo, indudablemente, cambia muchísimo. Y que además de esto, con la acción entre el lenguaje y el tiempo pesa más que el lenguaje 10.000 veces. Porque fíjense que si uno ahora que salió el sumo pontífice, uno piensa, dice, bueno, si tiene 69 años, lo más probable es que sus progenitores ya no existen, de pronto. O de pronto, si existe uno, pues está por encima de 90 años. O el tiempo todo lo acaba prácticamente. En comparación entre el lenguaje y el tiempo es mucho más poderoso que el lenguaje. A pesar de que... y otra cosa que también veo aquí, que lo que dice la Constitución, en el sentido del artículo 7 de que habla la Constitución, en el sentido de que hay que respetar no solamente el lenguaje de los corronchos, así como se respeta el lenguaje de los calificados, de las personas que están
calificado en el idioma, también se debe respetar el lenguaje de los corronchos, el lenguaje de Palenque, todo. Eso está constituido cuando la Constitución dice que se respeta tanto el lenguaje como también la cultura, la cultura. Es un caso muy importante. Eso es más o menos lo que yo quería acotar sobre esto que me pareció muy interesante. Son muchos los interrogantes, pero vamos a darle paso a otras personas que quieran hablar. Muchas gracias, muy amable por haberme escuchado. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Bueno, Jorge. tenemos otro comentario, nos dice Magali, geniales sus intervenciones, profe Manuel y profe Grimaldo, felicitaciones y muchas gracias por sus enseñanzas. Entre estas palabras usadas, ¿recuerdan ustedes la palabra cuadro? Sí, la palabra cuadro significa, le da el significado de amigo, mi cuadro, mi llave, y se encuentra con el amigo, si uno se encuentra, ajá, cuadro, ¿cómo estás? Sí, cuadro es sinónimo de amigo, se usa en la costa en ese sentido. Ruth nos dice, buen día, agradezco el excelente trabajo conjunto que elaboraron, digno aplauso. Realizo aquí una solicitud, ¿podrían aclarar nuevamente la palabra herda? Muchas gracias y muchos aplausos a ustedes. Sí. Lo que pasa es que la palabra que corrientemente se usa es mierda, para indicar una alegría, para indicar preocupación, tristeza, pero entonces se usan expresiones, digamos, para suavizar la palabra, para no parecer tan ofensivo, y entonces se utilizan variantes de ella o simplificaciones de ella, ya sea suprimiéndola al principio o al final. Entonces por eso se usa a veces herda, herda, ¿qué te pasó? O se usa incluso a veces para una sorpresa grande, ya no se usa la palabra completa ni herda, sino da, ¿sí? Para significar exactamente lo mismo. ¿Sí? Ahí se opera un fenómeno que se dice de apocopación, es decir, se reduce la parte final, que es lo que llamamos el sufijo, y entonces la intención es quitarle fuerza. Eufeminizar consiste en tratar de quitarle la gravedad al lenguaje, a ciertas unidades léxicas, de manera que entonces, por eso es muy común. Además, puede adquirir varios significados, según lo que yo he podido observar en el trabajo recogido por el colega Grimaldo. Sí, y está el apócope, Multisemántico. o el aféresis también. Es multisemántico. Sí. Por ejemplo, bueno, y hay otra forma también eufemística. Eufemística es de decir, y ya no se usa la palabra completa, sino que se le combina ese miércoles. Sí, ya, entonces, para significar exactamente lo mismo. Sí. Muchas gracias, felicitaciones a los dos profesores, excelente exposición, muy pertinente el tema, gracias por compartir tanto conocimiento, este tema es de bastante interés. Me encantan cómo aplican los conceptos del lenguaje a los contextos culturales y nos hace una pregunta. ¿Cómo hacen las academias de la lengua para reconocer e incorporar los dialectos del español como el costeñol en sus obras y normas lingüísticas? La Real Academia tiene una sesión exclusivamente dedicada a recoger lo que llamamos neologismos, porque todos estos términos o unidades léxicas de estas diferentes variantes dialectales
son recogidos por la academia y analizadas bajo criterios lingüísticos. Indudablemente se tiene en cuenta la región, se quiere tener información sobre en qué sectores se hablan, por ejemplo, como hablaban ahora del corroncho, es la forma de hablar del campesino, el campesino de la profunda costa o Caribe, y entonces hay equipos de trabajo. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando sobre la neología, que son los nuevos términos que se desarrollan en América Latina, y eso se llaman antenas neológicas. Es un trabajo que estamos haciendo con la Real Academia. Por favor, ¿me podrían aclarar de dónde viene la expresión songo o sorongo? Sí, la palabra songo-sorongo también se usa mucho, incluso en alguna época grabaron un disco que se llama justamente Songo-Sorongo. La verdad es que no conozco el origen, pero es para, se quiere indicar con ello, Songo-Sorongo es que lo hizo, digamos, de manera que digamos despacio, sin apresurarse, ahí va caminando Songo Sorongo, o Songo Sorongo logró aquello, Songo Sorongo logró terminar su carrera, o sea, sin acelerarse, sin desesperarse. Pero la verdad es que desconozco el origen de la palabra Songo Sorongo. Y como desconozco también el origen de muchas palabras, por eso digo, mi trabajo no es producto de una investigación, es un trabajo de, digamos, de recopilación, y por eso la invitación a que ojalá un grupo se apropie del tema y lo estudie a profundidad. Y para finalizar, me gustaría saber de dónde vienen las palabras mameyuo, cipotúo y tabletúo para designar algo grande. Sí, sí, sí. La palabra mameyuo también, tengo entendido que estas cipotú o mameyuo son de origen palenquero. O sea, algunas de estas palabras están en la obra que mencioné del Diccionario de la Lengua Afropalenquera Español de la profesora Solmeri Cáceres. Mameyú exactamente se utiliza como para indicar algo grande. Es una persona de gran estatura y bastante fornido. Es un tipo mameyú, también se dice tabletudo. Incluso se usa la palabra mamellazo en béisbol para indicar un batazo fuerte. Eso es el que se le llama un mamellazo. Y tenemos una última pregunta de Ana María que nos dice que hay una palabra muy propia de las abuelas, mamotreto. Quisiera saber más sobre esta palabra. ¿Tú conoces el origen, Manuel? Va por ese mismo sentido de grande, algo sí. grande que se sale como de lo común, de lo normal. Entonces, ¿qué es ese mamotreto de instrumento? Por ejemplo, lo he escuchado de personas refiriéndose respecto a instrumentos de una orquesta, por ejemplo, al contrabajo. He escuchado qué mamotreto de instrumento, por decir grande, que no es tan común. No es tan común ver un instrumento de esos tan grande. Va como por ese mismo sentido, de grande. Listo. Bueno, acá nos están escribiendo algo sobre la recopilación de esta información para hacer uso de la investigación. Vamos a tomar nota para poderles compartir esta información más a detalle. Muchas gracias a los profesores Grimaldo y Manuel, y así como todos los asistentes que permanecieron conectados durante este encuentro. Los esperamos en el próximo mes, en el próximo encuentro que tendremos de Enseño porque quiero. También queremos
contarles que esta charla la estuvimos grabando y también se la estaremos compartiendo a los correos electrónicos que ustedes emplearon al momento de registrarse. Les recordamos también que en cualquier buscador ustedes pueden poner la palabra enseño porque quiero para que puedan ver las memorias de este y de los otros encuentros en nuestro canal de YouTube de UD Arroba. También pueden seguirnos en Instagram, también nos encuentran como UD Arroba y allí podrán ver no solamente las invitaciones de estos encuentros de Enseña porque quiero, sino también otras estrategias que venimos adelantando desde la Universidad de Antioquia y UD Arroba. Muchas gracias nuevamente a los profesores que nos acompañaron durante este espacio. Tuvimos comentarios muy bonitos en el chat de felicitaciones, de agradecimiento. Entonces, nosotros también queremos extenderles a ustedes este agradecimiento por habernos acompañado en este encuentro y también a todas las personas que estuvieron conectadas. Les deseamos un lindo día. Hasta luego.